Hace unos 35 años más o menos que yo me metí en la fotografía y créeme, he probado infinidad de cámaras, ópticas, accesorios de todo tipo. La verdad que he probado desde cámaras pequeñas espía hasta cámaras de gran formato, de aquellas de ponerse la tela negra a la cabeza, en fin, de todo. Y bueno, pues en los últimos años he visto aparecer accesorios muy interesantes y cámaras pues bastante interesantes, pero realmente en cuanto a ópticas, hace mucho tiempo que no veo nada que me haya llamado especialmente la atención, más allá de ópticas que, bueno, cada vez son un poquito mejores que las anteriores. Pero en este vídeo te quiero hablar de estas dos pequeñas maravillas que, bueno, que son, creo, las ópticas, las únicas dos ópticas que han conseguido sorprenderme verdaderamente en los últimos tiempos, en los últimos años, como ninguna otra había hecho. Te estoy hablando de estas ópticas de Sirui, la serie Sniper, que, bueno, son dos ópticas que tienen un detalle, un factor en común, y es que ambas tienen una luminosidad de 1.2. Y ojo, que estos son palabras mayores. Estamos hablando de que esta de aquí es un 75 milímetros 1.2, o sea, un tele de increíblemente alta luminosidad, y este son 16 milímetros, o sea, un angular para 1.2. Eso sí, hasta ahora las ópticas que he probado de este tipo son todas manuales, pero estas ahora son autofoco, en este caso para montura Sony E y además para APS-C. O sea que este 75 es aproximadamente como un 130 milímetros y este es como un 24 milímetros de altísima luminosidad. Y bueno, la calidad constructiva, los materiales, la calidad de imagen es realmente muy sorprendente, muy muy alta. Pero espérate, porque cuando te diga el precio se te va a caer la mandíbula al suelo, porque estos objetivos cuestan ahora mismo, además casualmente están de oferta, 700 euros. Y ojo, no me estoy refiriendo a que cada uno de ellos cueste eso, no. Me refiero a que la suma de los dos cuesta eso. ¿Quieres saber más? No te vayas, que te cuento. Me llamo Hugo Rodríguez, soy profesor de técnica fotográfica y en este vídeo te voy a contar pues, todos los detalles con un análisis en profundidad de estas dos ópticas tan interesantes de la serie Sniper de Sirui para APS-C. Pero primero quiero aclarar que este vídeo no está patrocinado, Sirui no me ha pagado ningún dinero para que haga este vídeo. Eso sí, me han enviado los objetivos para que me los pueda quedar y probar con tranquilidad, que es lo que he hecho en los últimos meses y es lo que quiero contarte en este vídeo en el que no me han dado ningún guión, ni indicaciones, ni he tenido que enviar el vídeo previamente para aprobación. Así que lo que te voy a contar es mi opinión sincera respecto a ellos. Y ya te digo que mi opinión es bastante positiva, por cierto. Bueno, en primer lugar decirte que estos objetivos de la serie Sniper es una serie de objetivos compuesta por toda una serie de focales que comprende desde el 16 hasta el 75 milímetros que me han enviado a mí, pero también incluye focales de 24, 35 y 55 milímetros y todos ellos comparten la misma luminosidad y las mismas características, que son objetivos autofoco para APS-C y en este caso a mí me los ha mandado para montura Sony. Además, en cuanto a tamaño y peso son bastante similares y la rosca frontal es exactamente la misma. Y el aro de enfoque es exactamente el mismo, el diseño es el mismo en todos, de forma que, por ejemplo, utilizado para grabar vídeo con un estabilizador, con un gimbal, pues al cambiar de óptica prácticamente no se desequilibra el sistema ni hay que reajustar los accesorios de follow focus que se hacen para enfocar de forma motorizada y digamos cosas de este tipo. O sea que aunque están muy pensados para fotografía, también se ha pensado en ellos para hacer vídeo. Como ves aquí, los objetivos que me ha mandado vienen en un estuche, en mi caso viene un estuche con los dos, y muy sorprendentemente, aunque no es la primera vez que lo veo, vienen envasados, no envasados al vacío, pero casi, y es una cosa bastante, bueno, sorprendente, que la verdad nunca la había visto. Y bueno, pues una vez que desenvasado el objetivo, pues se puedes apreciar aquí que se trata de objetivos de muy alta calidad, o sea, la construcción es o parece enteramente metálica, salvo porque tiene, digamos, una de las bandas, uno de los anillos es de fibra de carbono, o al menos eso lo parece textura de carbono, pero parece carbono real.
de forma que, bueno, se ha intentado no solo hacer una construcción muy rígida, sino también pues muy ligera, gracias a que el carbono es un material muy ligero. El motor, bueno, como digo, son autofoco y el motor de enfoque es motor de enfoque lineal. Eso quiere decir que el aro de enfoque realmente es electrónico, o sea, físicamente no está conectado o mecánicamente no está conectado a nada y por eso tiene un tacto realmente muy suave. Quizás para mi gusto demasiado suave. A mí me gusta que tenga un tacto un poquito más menos suave, pero la verdad que es un tacto y que se nota que tiene, o sea, la fabricación y digamos que mecánicamente y todo se ve de muy alta calidad. O sea, olvídate de del típico decir de que pues, los productos chinos son de muy baja calidad. Esto no tiene nada que ver. O sea, esto juega totalmente en otra liga. Este fabricante está haciendo productos que yo he analizado ya unos cuantos aquí en mi canal de muy alta calidad y créeme que estas ópticas son de primerísima calidad. Por cierto que este canal, cuyos contenidos son obviamente gratuitos, se sostiene sobre todo de los cursos online en mi escuela, así que te voy a ir dejando aquí algunos banners para que veas los cursos que puedes encontrar, como por ejemplo los Master Camera Course que tengo, en los que te explico cómo conseguir un manejo muy avanzado, cómo conseguir subir de nivel. Así que si quieres conocer verdaderamente y exprimir tu cámara al máximo para llegar a un nivel alto, echa un vistazo porque te pueden interesar. También tengo cursos de manejo de Capture One y de Luminar Neo que acabo de actualizar con las ultimísimas novedades que hay ahora mismo en la última versión y incluye un montonazo de capítulos nuevos con respecto a la edición que tenía hasta el año pasado. También, por cierto, te dejo debajo enlace a mi Patreon por si quieres tener disponibles para descarga las imágenes que ves en este y otros vídeos o simplemente quieres apoyarme para que siga haciendo contenidos como este. Las puedes conseguir disponibles en tres colores. Por un lado en negro, como el que tengo yo, en acabado de fibra de carbono. Por otro lado en gris, en acabado aluminio. Y por otro lado en blanco, con acabado de cerámica blanca, que la verdad que es muy curioso. Pienso que quizás para fotografía quizás no es tan, es más vistoso, pero es menos útil porque refleja luz y se hace muy vistoso. Y por ejemplo, en fotografía de bodegones, pues puede reflejar luz sobre el propio bodegón. Pero bueno, para fotografía de viajes o para paisaje, pues seguramente no tiene ningún efecto y bueno, es más vistoso. En fin, aquí cada cual pues puede escoger el que quiera. Uno de los factores más importantes, ¿no? Más destacables de estas ópticas es la altísima luminosidad, que es de 1.2. Ten en cuenta que esta luminosidad es para, como digo, objetivos para APS-C, lo cual quiere decir que no solo a la focal hay que aplicarle el factor de recorte famoso de 1.5, con lo cual en 16 milímetros se convierte en un 24 milímetros, y el 75 se convierte en un 112 milímetros, que antes lo dije mal. Eso sí, o sea, la luminosidad es la misma, lo que pasa que de cara a la profundidad de campo hay que aplicarle un factor de corrección de cerrar un paso de diafragma. Es decir, que la profundidad de campo no sería la misma que una óptica 1.2 para full frame, sino que sería aproximadamente equivalente a una óptica de 1.5 más o menos o 1.6 aproximadamente, o sea, un poquito por encima de 1.4. De todas maneras, es una luminosidad o una apertura grandísima que, bueno, que produce una imagen muy particular en estos dos objetivos. Y es que me ha sorprendido muchísimo porque, por ejemplo, con el 75 milímetros, si te lo enseño aquí, pues puedes conseguir un desenfoque digamos, a máxima apertura que verdaderamente es sorprendente y no solo eso, sino que puedes hacer fotos nocturnas prácticamente con poquísima luz, con la luz disponible, a velocidades, digamos que con una cámara mirrorless que tenga estabilizador en el sensor, puedes perfectamente hacer fotos nítidas, perfectamente utilizables, pero es que lo más sorprendente de todo no es que con un 110 milímetros puedas hacer fotos con este desenfoque, que bueno, es sorprendente porque desde luego no es una cosa que se vea mucho. Fíjate que círculos de bokeh tan bonitos quedan en el fondo, en este caso con la ciudad de Barcelona de fondo, sino que si esto resulta bastante increíble, espérate cuando veas fotos tomadas con el angular
a diafragma abierto. Y esto es todavía más sorprendente porque, bueno, un tele es normal que el fondo se desenfoque, pero un angular, un 24 milímetros, y que te produzca este desenfoque de fondo, esto sí que es bastante único y verdaderamente yo nunca había visto nada parecido. Así que si realmente te gusta digamos, el fondo desenfocado en bokeh para aislar el sujeto del fondo, estas ópticas te van a encantar. Por cierto que me dice YouTube, según las estadísticas, que la mayor parte de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, así que ya sabes, si te parece interesante este vídeo, estos contenidos, considera suscribirte y darle a la campanita y así seremos una comunidad cada vez más grande. Como ves, el bokeh, digamos, el término con el que se conoce, ¿no? Digamos, al grado y a la suavidad de la cremosidad, como se dice, del desenfoque del fondo, pues es verdaderamente espectacular a diafragma abierto. Esto obviamente se consigue con esta apertura tan grande, pero también con un diafragma compuesto de muchas palas, en este caso de 14 palas en el caso del 16 y 13 en el caso del 75 milímetros. Y como puedes ver aquí, verdaderamente mirar al 75 milímetros de frente y ver ese diafragma realmente impresiona. Pero ¿qué tal es la nitidez? Bueno, pues para probarla me he ido a mi, digamos, lugar habitual en los últimos tiempos, que es este bloque de casas en el que, digamos, que planto el trípode frontalmente para, pues eso, para tener un elemento muy lejano a suficientes metros de distancia y con muchísimos detalles para ver, pues eso, cuál es la definición, y he hecho, pues, digamos, la prueba a todos los diafragmas. Fíjate que aquí no he apuntado hacia arriba para mantener el sensor perfectamente paralelo a la fachada del edificio. Bueno, y como puedes ver aquí he disparado a todos los diafragmas, empezando por 1.2, y bueno, pues si amplío la parte central para ver el detalle pues eso, del foco, pues se puede ver que en este caso estoy a esta primera foto, lo puedes ver aquí a 1.2, bueno, las he renombrado, pero puedes ver aquí la velocidad y el diafragma, 1.2, 1.4, 1 F2 y 2.8 y así sucesivamente. Bueno, pues lo que se puede ver aquí claramente es que bueno, la nitidez a 1.2 y 1.4, pues como es de esperar, no es la mejor. Está bastante bien, la verdad, bastante correcto, pero no es especialmente nítido. A F2 ya es muy nítido y a 2.8 verdaderamente, bueno, a 2 ya es muy nítido y a 2.8 ya es prácticamente perfecto. Es decir, que a F2 ya tenemos una definición verdaderamente espectacular. A partir de ahí, si subo 4, 5, 6, F8, 11, pues veo que la definición verdaderamente es espectacular, buenísima, muy alta en todo el rango. Y además, si me desplazo para ir viendo un poco la esquina, pues vemos que también realmente muy bien. Se nota que digamos a 5, 6, a 8 es un poquito más nítido que a F4, pero realmente muy bien. A diafragmas abiertos, digamos en esta zona de la esquina, pues se ve que lógicamente a 1.2 y 1.4 pierde, pero a F2 ya realmente el detalle es muy bueno, igual que a 2.8, es decir, que realmente el rango es perfectamente utilizable a partir de 2. Y a partir de 16, a partir de 11 ya decae un poquito y a F16 decae un poquito más, pero es sorprendentemente nítido desde F2 hasta F11, lo cual, pues eso, realmente indica que es una óptica perfectamente utilizable, es decir, es una óptica diseñada con una apertura muy grande que ya se puede sacar prácticamente el máximo rendimiento desde F2. Es verdad que 1.4 y 1.2 pierde un poquito, pero también es verdad que normalmente estas aperturas tampoco buscas una definición perfecta de un paisaje, ya que en estos casos lo que prima pues, es el desenfoque del fondo o hacer fotos con, pues, con la poca luz disponible. Y el 75, porque este es el que más me ha sorprendido. Pues vamos a verlo, porque aquí tengo los 4 disparos también desde 1.2 hasta F2.8 y si amplío al 100%, pues se puede ver que la verdad es bastante sorprendente porque la definición a 1.2 y a 1.4 en esta zona del centro es muy buena. Es verdad que a F2 parece que alcanza ya bueno, a 2.8 alcanza el punto óptimo con una definición verdaderamente pasmosa. A F2 le falta un pelín para alcanzar este punto, pero realmente está muy bien. Pero a 1.2 y 1.4 es perfectísimamente utilizable en digamos, en la zona del centro. En la zona de esquina cae un poquito más, pero claro, aquí es donde viene un poco
digamos, un poco el pensar para qué ha sido diseñada una óptica de 75 milímetros 1.2. Evidentemente ya se entiende que está muy orientada pues a hacer retratos, donde pues típicamente colocas el retrato en la parte más o menos central del fotograma. Por tanto, el hecho de que alrededor del rostro la nitidez no sea perfecta a diafragma abierto no es una cosa muy importante. En cambio, que en la zona centro quede muy nítido, esto sí que es verdaderamente importante. Y esto es lo que parece que esta óptica está consiguiendo. Vamos a ver con los siguientes diafragmas, donde desde f4 hasta f11, pues de nuevo, si amplío, podemos ver que la definición es brutal. A f11 parece que decae un poquito y a f16 pues empieza a aparecer la difracción, como ves aquí. Deselecciono f4, añado f16 y aquí tengo, fíjate, ves de 5, 6, 8, 11 y 16. Y se puede ver que a 16 pues ya decae un poco. Pero no pasa nada porque esta óptica está muy diseñada para usarse a diafragmas muy abiertos y bueno, aprovechar la parte central. Te voy a mostrar ahora un ejemplo real para que veas a diafragma prácticamente abierto en la definición que tiene. Fíjate que en este caso la foto está tomada a solamente 1.3, o sea, es cerrando un pelín de nada, o sea, no llega ni siquiera a 1.4. Bueno, pues fíjate bien, repito, a diafragma abierto, prácticamente. Fíjate la definición que hay en el centro, o sea, increíble. Y esto está tomado con una Sony A7R5 que tiene 60 megapíxeles. Es verdad que es con recorte APS-C, pero ojo, o sea que estamos hablando de una calidad verdaderamente asombrosa en el centro, o sea, una definición absolutamente increíble, o sea, absolutamente increíble. Y te voy a mostrar otro ejemplo para que veas. O sea, fíjate las pestañas, bueno, o sea, el detalle es abrumador. O sea, también en este caso a diafragma abierto, fíjate, 1.4. Así que bueno, como ves, verdaderamente resultados asombrosos. Lo cual quiere decir que realmente para retratos es, pues eso, es una bestia. ¿Y el autofoco qué tal? Pues funciona a las mil maravillas. Ahora te enseño cómo en el modo foto, simplemente utilizando el botón de autoenfoque, apunto, aquí lo puedes ver, como apunto al fondo y apunto a un primer plano, y el cambio de foco es instantáneo. O sea, es que llega un momento que es tan rápido que es que, bueno, es que no hay, o sea, prácticamente debe tardar una décima de segundo o menos en hacer el cambio. Es verdaderamente instantáneo. Pero fíjate en este otro ejemplo. Si activo el sistema autofoco sin reconocimiento de rostros y sin tracking, es decir, simplemente autofoco normal y corriente, fíjate con qué velocidad detecta y cambia pues eso, el plano de foco, esta óptica montada en la Sony. O sea, verdaderamente parece una óptica original de Sony. Además, el funcionamiento es totalmente silencioso, no se oye absolutamente nada, es rapidísimo y bueno, verdaderamente es una maravilla. Pero es que además, si activo el reconocimiento de rostros y de ojos y activo el tracking y me voy acercando, perdonad porque no llevaba la cámara en un estabilizador, pues puedes ver aquí que el seguimiento es prácticamente perfecto. O sea, aquí realmente el cuello de botella no es la óptica, es la cámara. Si la cámara es capaz de detectar y enfocar eso, la óptica verdaderamente hace o cumple las órdenes que le indique pues, el procesador de la cámara y es capaz de moverse con el motor de enfoque a una velocidad verdaderamente asombrosa y seguir el foco con pues, una fluidez y una rapidez, pues eso, increíble. Así que en cuanto a la calidad de imagen, a la nitidez en el centro y al autofoco, vamos, no se puede decir más que prácticamente 10 de 10 o 9,5 de 10. Y los famosos sunstar, o sea, las estrellas digamos que se forman por fuentes de luz dentro del encuadre, como el sol o farolas o luces de coches. Pues la verdad, bastante bonitos. He hecho las pruebas con ambas ópticas en todos los diafragmas. Aquí puedes ver, en este caso con el 75 milímetros y como siempre aquí en el nombre he indicado cuál es el diafragma, aunque lo puedes ver en los metadatos, desde 1.2 hasta f16 y como puedes ver aquí, si amplío al 100%, a partir de F2 y sobre todo de F2.8 empiezan a verse, fíjate que aquí no eran exactamente, o sea, la cámara la tenía en mano y esto era un árbol y hacía un poquito de viento, con lo cual no es exactamente el mismo punto, o sea, el mismo hueco entre las hojas, por lo tanto a veces es un poquito más grande, a veces es un poquito más pequeño, pero
Fíjate que aquí a 2.8 ya se aprecian con mucha claridad y si cierro a partir de, pues eso, de F4, pues aquí se puede ver que ya aparecen unas, bueno, pedazo de estrellas verdaderamente, pues eso, muy visibles y con muchos radios provocado por el número de palas que tiene el diafragma. Así que en este sentido, verdaderamente muy bien. Esto es con el 75 milímetros. Y a nivel, por ejemplo, de flares, o sea, digamos, reflejos internos sin control, cuando el sol entra en el, o sea, los rayos de sol inciden directamente sobre el objetivo, pero el sol no está dentro del encuadre. Bueno, pues aquí puedes ver una foto en la que ya deliberadamente el sol está un poquito por encima de esta casa que ves al fondo y aquí se puede ver en toda esta zona cómo entran rayos de sol que aquí se puede, si yo digamos que coloco el parasol, pues rápidamente se van y entonces, bueno, pues se ve que sí hay unos ciertos reflejos. En el caso del 16 milímetros, fíjate que se producen algunos, bueno, los típicos reflejos hexágonos, no, bueno, hexágonos, pero estas formas, en este caso redondas, que digamos, al colocar el parasol y cerrar, pues desaparecen y la verdad es que no se notan muchos flares, pese a que esta escena es bastante complicada porque es un edificio a la sombra y con el sol ahí enfrente. Es decir, que es una situación donde típicamente aparecen muchos reflejos y son muy visibles. A nivel de, por ejemplo, de distorsión, pues también es sorprendentemente bueno porque aquí puedes ver el 75 milímetros que es prácticamente rectilíneo y ojo que no tiene corrección óptica de esta que venga ya de serie, o sea, esta es la, digamos, la óptica, o sea, el resultado que produce la óptica tal cual en el caso del 75 y aquí en el caso del 16 que también sorprendentemente pues muy bien, o sea, tiene mínima distorsión de barril o de cojín. La distancia de enfoque, por cierto, es de 70 centímetros en el caso del 75 milímetros, como ves aquí, suficiente para, pues eso, tomar fotos, digamos, en cierta manera macro, y de 30 centímetros solamente en el caso del angular, del 16 milímetros. Y en cuanto al viñeteo, pues es un viñeteo que tampoco es que sea especialmente acusado. Aquí puedes ver el 75 milímetros a 1.2, a 1.4 y luego, por ejemplo, la que cerramos a 4, 5, 6, pues ya prácticamente desaparece. En el caso del 16 milímetros, pues fíjate que tienes aquí a 1.2 sale bastante viñeteo, a 1.4 disminuye, pero luego a la que cerramos, por ejemplo, a 2.8, 4, empieza a desaparecer, ya casi no se nota y a 5.6 es casi inexistente. Usado en fotos reales puedes ver, por ejemplo, aquí a 1.2 con el angular, pues que sí que se aprecia claramente un viñeteo, pero bueno, no desagrada, se puede corregir, por supuesto, y a 1.2 pues lo que ya he contado es que consigues una nitidez muy alta en el centro y un desenfoque muy chulo del fondo que es bastante sorprendente. En este caso, para poder hacer esta foto he utilizado un filtro ND, que en este caso me han mandado mis amigos de KF Concept, que es un filtro que va de 1 a 9 pasos y es que claro, uno de los pequeños problemas que me he encontrado al utilizar estas ópticas a diafragma abierto a pleno sol es que a veces la cámara no tiene velocidad suficiente para exponer bien. O sea, la cámara en ocasiones necesitaría velocidades de un 12.000, un 16.000 de segundo y la cámara solo llega a 8.000 y ya está. Pues entonces la foto te queda sobreexpuesta e incluso a veces se puede llegar a quemar las altas luces, con lo cual he tenido que montar un filtro de, digamos, densidad neutra variable que me ha permitido bajar la velocidad pues a velocidades más normales, de un 250, de un 500, algo, digamos, ya perfectamente utilizable, incluso pues estas grandísimas aperturas de 1.2 a pleno sol en un día muy despejado con muchísima luz. Bueno, pues como ves son unas ópticas verdaderamente muy sorprendentes. Las tienes disponibles tanto para montura Sony E, que es la que me han enviado a mí, como para Nikon Z y Fuji X. No he podido probar qué tal funciona el autofoco en las otras marcas, pero bueno, es de suponer que funcione bastante correctamente. Todo y que ya me imaginaba que seguramente en la que mejor funcionaba es la de Sony porque, bueno, han abierto completamente pues, su montura a, digamos, fabricantes de terceros, mientras que otros fabricantes pues no tanto y quizás no tienen una compatibilidad tan buena con ellos. Así que me interesaba mucho probar el autofoco especialmente con Sony. Y como te decía, pues el precio verdaderamente sorprendente. El precio oficial son de 399 euros,
Pero ahora mismo, en la fecha de hacer este vídeo, en abril 2025, están por 350 euros, que es un precio bastante, bueno, inaudito, porque decir que te puedes comprar estas dos ópticas con el estuche y todo, o sea, dos ópticas 1.2, un 24 y un 75, con esta calidad, con este autofoco, por 700 euros, el pack completo con estuche y todo, es como, bueno, o sea, es de otra galaxia. O sea, esto dentro de Sony, de Nikon, de Canon, es un sueño, es un sueño húmedo, porque es que esto, o sea, directamente no existe ni con dos objetivos, ni con uno de esa luminosidad, y probablemente pues habría que irse a ópticas de 3,5, 4.5, porque ópticas, ya no digo de 1.2, de 2.8 no debe de haber prácticamente ninguna que tenga estos precios tan ridículamente bajos. Bueno, pues como siempre te dejo enlaces debajo en la descripción, y te pediría que si estás pensando en adquirir estas ópticas lo hagas a través del enlace, porque entonces me ayudas y ayudas a que el fabricante pues confíe en que este vídeo ha servido para, pues eso, para algo, para que tú conozcas estas ópticas y te hagas tu decisión de compra con argumentos y, digamos, información de calidad. Me interesa mucho saber tu opinión, así que ya sabes, déjame tus comentarios abajo. Si has llegado hasta aquí, eres un auténtico devorador de información. Me encanta tener seguidores como tú, ojalá tuviera muchos más. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, que me ayudará mucho a que también otros fabricantes pues sigan confiando en mi criterio para mostrarte pues toda la información, de cara a que tengas la mejor información para a la hora de comprar o renovar tu equipo. Compártelo con tus amistades y en tus redes sociales, y recuerda, la técnica no es el fin en sí misma, es el camino. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.